Hola, buenas tardes. Mi presentación va dirigida a mi tutora Diana Carolina Parra y apreciados compañeros. Mi nombre es Jamie Paola Ávila Domínguez, estudiante en Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas. Mi trabajo se titula Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. El tema referente a mis diapositivas son las 4 biomoléculas orgánicas. Bueno, compañeros, ahora les voy a dar el concepto de son las biomoléculas. La importancia de las biomoléculas reside en que forman a los seres vivos a sí mismos, desempeñando funciones como la de constituir la estructura celular o realizar algunas de las actividades funcionales. Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están conformados por una serie de moléculas especiales. A estas células que se les encuentra especialmente en los órganos se les llama biomoléculas. Las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Principales moléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Los carbohidratos contienen tres elementos fundamentales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos, blancos y cristalinos y tienen un sabor dulce que pueden disolverse en agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más conocidos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos son azúcares constituyentes de las unidades monómeras de los hidratos de carbono para formar los polisacáridos. Todos los monosacáridos simples tienen uno o más carbonos asimétricos menos la hidroxiacetona. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. La unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces glicosílicas en un tipo concreto de enlaces acetílicos. Los más abundantes son los disacáridos oligosacáridos formados por los monosacáridos iguales o distintos. Los polisacáridos es la adición de otros monosacáridos que lleva a la formación de oligosacáridos. Los polisacáridos están hasta de 10 a 5 residuos. La mayoría de los carbohidratos naturales se encuentran en forma de polisacáridos. Son polisacáridos de alta masa molecular que pueden clasificarse en tres grupos dependiendo de su función. Estructuras, por ejemplo, la célula y la quitina, que en su proveen la estabilidad mecánica de la célula y organismos completos. 2. De reserva, como el almidón y el glucógeno. 3. Soporte y protección, como la pared bacteriana de peptidoglucanos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas muy importantes para la vida. Debido a esta importancia, los carbohidratos juegan un rol esencial de nuestro diario vivir, ya que son, primero, moléculas orgánicas esenciales para la vida. 2. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. 3. Son solubles en agua. 4. Almacenan energía. 5. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. También es bueno resaltar la importancia de los carbohidratos en nuestro diario vivir.
A. Son fuente de energía, su metabolización aporta calor y energía corporal. B. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. C. Previenen la cetosis ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. E. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Y D. Son fuentes de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Bueno, compañeros, aquí encontramos la clasificación y las funciones de los carbohidratos. Dentro de las funciones encontramos la fuente de energía y el material estructural. Y de la clasificación encontramos los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Funciones de los carbohidratos en el organismo. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que se aporta en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Es por ello por lo que el consumo de glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirán para evitar hipoglicemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Constituyentes, además de mantener diversas funciones básicas, como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN, el ARN o las membranas celulares. En la clasificación de los monosacáridos se dividen en dos familias, las aldosas y las cetosas. Las aldosas es el grupo carbonilo, este es el extremo de cadena con función de aldehído, y las cetosas es el grupo carbonilo que está dentro de la cadena. Según el número de átomos de carbono se denominan como triosas, tetrosas o heptosas. Las hexosas son los monosacáridos más comunes en la naturaleza como la glucosa y la fructosa. Las pentosas son componentes de nucleótidos como ribosoma y desoxirribosoma. Los disacáridos son un tipo de glúcidos formados por la condensación unión de dos azúcares monosacáridos, iguales o distintos mediante un enlace O-glucosódico con pérdida de una molécula de agua, pues se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos, mono o dicarbonílico, que además puede ser A o P en función de OH, hemiacetal o hemicetal. Los disacáridos más comunes son maltosa, lactosa y sacarosa. En la maltosa encontramos formados todas por la unión de dos glucosas, son diferentes dependiendo de la unión entre los glucosas. En la lactosa, formadas por la unión de una glucosa y una galactosa, es el azúcar de la leche. Y la sacarosa es formada por la unión de una glucosa y una fructosa. A la sacarosa se le llama también azúcar común. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 o 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucósicos en el enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol de 2 monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Aquí encontramos tres tipos, son trisacáridos, tetrasacáridos y pentasacáridos. En los trisacáridos están formados por 3 monosacáridos iguales o diferentes, también se llama azúcares triples. En tetrasacáridos es un tetrasacárido, es un
monosacárido que da por hidrólisis 4 moléculas de monosacáridos, iguales o diferentes. Por ejemplo, la estaquiosa da por hidrólisis una molécula de glucosa, otra de fructosa y 2 moléculas de galactosa. Y en la pentasacáridos es de bajo peso molecular y de los pentacáridos sintéticos como agentes anticoagulantes. Bueno, compañeros, ahora les voy a dar por último el último tema de la clasificación de los carbohidratos, que son los polisacáridos. Entonces, dentro de los polisacáridos encontramos que son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos que se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. En las principales polisacáridos encontramos la celulosa, el almidón y el glucógeno. En la celulosa encontramos que es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de B-glucosa desde cientos, varios miles de unidades, pues es un homopolisacárido. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante, ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. En el almidón encontramos que también puede ser fécula o es una macromolécula compuesta de 2 polisacáridos. La amilosa es proporción del 25% y la amilopectina del 75%. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. Gran parte de las propiedades de la harina y los productos de panadería y repostería pueden explicarse conociendo las características del almidón. Bueno, y dentro del glucógeno encontramos que es un polisacárido de reserva energética formada por cadenas ramificadas de glucosa. No es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloideas, abunda en el músculo y en menor cantidad del hígado. Bueno, compañeros, aquí seguimos con el segundo tema de las 4 biomoléculas, que son los lípidos. Entonces, dentro de su concepto está que es un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina y otros alcoholes. Las grasas y aceites son las más abundantes. Estas son las constituyentes principales de las células almacenadoras y están en animales y plantas y componen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. La diferencia entre las grasas y los aceites es muy clara. El aceite es un líquido a la temperatura ambiente, mientras que la grasa es sólida. Se pueden extraer estas de animales y vegetales, obteniendo así sustancias como aceites de maíz, de coco, de palma, sebo, grasa de tocino y mantequilla. Desde el punto de vista químico, son esteres de ácidos grasos formados por reacciones de esterificación entre estos y un alcohol glicerol. A cada molécula de glicerol están unidos 3 ácidos grasos, de donde derivan la palabra triglicéridos. Los ácidos grasos están formados por cadenas hidrocarbonadas de gran longitud, saturadas con enlaces sencillos o enlazadas con enlaces dobles. Las grasas animales tienden a ser saturadas, mientras que la mayoría de los aceites son insaturados, excepto el aceite de palma, el de coco y el de mantequilla de cacao. Energía alimenticia en las calorías que los carbohidratos y proteínas. Por esta razón, cuando se añade pequeñas cantidades de grasas o aceites a los alimentos, aumenta significativamente su valor calórico. Dentro de las características de los lípidos, son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, sustancias o insaturadas,
en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos, algunos son flexibles mientras que otros rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una totalidad de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico que el tema al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con sus solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar hidrofólica, que tiene la afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrofoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter de anfipática. Otro tipo de características encontradas derivan de los lípidos grasa, grupos diversificados de sustancias, gran variedad estructural, propiedades físicas comunes, características químicas diversas, funciones tanto energéticas como funcionales, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre, poco o nada solubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Siguiendo el tema de los lípidos encontramos las funciones. Tenemos la función energética, que es la principal, que reserva la energía en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. La función estructural. Los fosfolípidos son glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislamente térmicos. Otra es función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membranas. Los eicosanoides poseen un papel destacando por la comunicación celular, inflamación y respuesta inmune. Dentro de otra función encontramos la función de transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino, que se realiza mediante su emilse gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Otra función es la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroides y las proteínas glándidas. Otra de las funciones térmicas. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Dentro de la clasificación de los lípidos encontramos que los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono. De allí se pueden clasificar dos: lípidos saponificables, que son la agrupación a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos, y se sintetizan en los organismos a partir de la aposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono. Como encontramos ácidos grasos y sus derivados, que son la monocarboxílicos de cadena larga. Por lo general contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 12 y 24. Ello se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante la aposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono. El siguiente son los lípidos neutros, que se clasifican en dos: acilglicéridos y ceras. Allí encontramos que son éteres de ácidos grasos con alcoholes, no tienen ningún otro tipo de componentes, por lo que son moléculas muy poco reactivas.
En la siguiente encontramos los eicosenoides. Son las prostaglandinas y los trombosanos que incluyen ácidos saturados y heterocíclicos, mientras que los leucotrienos y los hidroxícidos son lineales, abiertas de principio a fin de su cadena. Todos ellos derivan del ácido araquidónica y son ácidos grasos esenciales que derivan del prostaglandinas. Las siguientes son los lípidos anfipáticos. Las características más relevantes de esta son los lípidos anfipáticos en su capacidad de autoestructuración, las interacciones entre zonas polares y otras hidrofóbicas de una molécula con otra dan lugar a agregados supramoleculares como micelas, monocapas y bicapas, además de otras como esfingolípidos, glicerolípidos. Por otra parte, están los lípidos insaponificables, que son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, el terpeno y los prostaglandinas. Como terpenos encontramos como una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno o 2-metilbuta, 1,3-dieno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Tradicionalmente se han considerado derivados del 2-metil-butandieno, más conocido como isopreno. Y por otro caso encontramos los esteroides, que son lípidos derivados del núcleo de hidrocarburo esterano o ciclopentano perhidrofenantreno. Se compone de 4 anillos funcionales de carbono que poseen diversos grupos funcionales, carbonilo, hidroxilo, por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas. Bueno, compañeros, siguiendo el tema tratado, que son las 4 biomoléculas orgánicas, entre ellas encontramos las proteínas, y entre su concepto son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos en el cuerpo. Transporta las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. Las proteínas son codificadas por el material genético de cada organismo y en él especifica su secuencia de aminoácidos. Encontrando características de las proteínas, encontramos primero las proteínas poseen estar formadas por hasta 20 aminoácidos diferentes. De allí podemos encontrar según el número de aminoácidos que integran el polímero que se distinguen en péptidos, oligopéptidos, didipéptidos y polipéptidos. Entre los péptidos son cortas cadenas de aminoácidos que tienen entre 2 y 100 aminoácidos. Los oligopéptidos que poseen de 2 a 10 aminoácidos. Los didépticos si tienen 2 aminoácidos, tripéptidos si tienen 3 y así sucesivamente, y los polipéptidos que presentan entre 10 y 100 aminoácidos. Los tipos y cantidades precisas de cada aminoácido están ligados de forma covalente en una secuencia lineal. Esta secuencia es especificada por un RNA, el cual generado por el DNA para las proteínas. Dentro de las proteínas tienen más de 100 aminoácidos y pueden ser proteínas simples u holoproteínas, que están formadas exclusivamente por aminoácidos, o proteínas conjugadas o heteroproteínas, que poseen una parte proteica formada por aminoácidos y una parte no proteica llamada grupo prostético. Dentro de las funciones en las proteínas encontramos primero los anticuerpos. Son proteínas especializadas involucradas en la defensa del cuerpo contra los antígenos.
cuerpos extraños que pueden viajar a través del torrente sanguíneo y son utilizados por el sistema inmunitario para identificar y defenderse contra las bacterias, los virus y otros cuerpos extraños. 2. Proteínas contráctiles. Son las responsables del movimiento. Ejemplos de ellas son la actina y la miosina. Estas proteínas están involucradas en la contracción muscular y en el movimiento. 3. Enzimas. Son proteínas que facilitan las reacciones bioquímicas. A menudo se refieren a ellas como catalizadores debido a que aceleran las reacciones químicas. Ejemplo de estas enzimas son la lactosa y la pepsina. La lactosa descompone la lactosa del azúcar encontrado en la leche y la pepsina es una enzima digestiva que trabaja en el estómago para descomponer las proteínas de la comida. 5. Proteínas hormonales. Son proteínas mensajeras que ayudan a coordinar ciertas actividades del cuerpo. Algunos ejemplos son la insulina, la oxitocina y la somatropina. La insulina regula el metabolismo de la glucosa a través del control del azúcar en la sangre. La oxitocina estimula las contracciones en las mujeres durante el embarazo. La somatropina es una hormona del crecimiento que estimula la producción de proteína en las células musculares. 6. Proteínas estructurales. Son fibrosas y sirven para dar soporte al cuerpo. Algunos ejemplos incluyen la queratina, el colágeno y la elastina. La queratina fortalece la cubierta protectora del cuerpo como el pelo, las canillas, los pulmones, los cuernos y los picos. El colágeno y la elastina proporcionan soporte para conectar tejido como tendones y ligamentos. 7. Proteínas del almacenaje. Almacenan aminoácidos. Algunos ejemplos incluyen combumina y caseína. La combumina es controlada en los huevos blancos y la caseína en las proteínas base de leche. 8. Proteínas de transporte. Son proteínas portadoras que mueven moléculas de un lugar a otro alrededor del cuerpo. Ejemplo de ellas incluyen la hemoglobina, los citocromos. La hemoglobina transporta oxígeno a través de la sangre. Los citocromos operan en la cadena de transporte de electrones como proteínas transportadoras de electrones. Dando finalidad en las 4 biomoléculas, dentro de ellas en el tema de las proteínas, en su clasificación de las proteínas encontramos según su composición. Tenemos las simples, que son los holoproteínas, que son en término para referirse a aquellas proteínas formadas exclusivamente por aminoácidos. Protaminas son pequeñas proteínas ricas en arginina y lisinas básicas. Por el otro lado tenemos la composición de la clasificación de proteínas complejas, que tenemos las heteroproteínas. Son moléculas que presentan una parte proteica apoproteína y otra no proteica menor, grupo prostético. Esto es la diferencia de las proteínas simples u oroproteínas, todas los globulares, y se clasifican en función del grupo prostético. Según su conformación encontramos dos: las fibrosas, que en su estructura es extendida, son insolubles en agua o en lípidos, estructura secundaria simple, un solo tipo, y estructura cuaternaria estabiliza enlaces covalentes. Y en globulares encontramos que es una estructura compacta, solubles en agua o lípidos, estructura secundaria compleja, estructura cuaternaria estabilizada por interacciones no covalentes. Y según su solubilidad encontramos las albuminas. Es una proteína globular con estructura terciaria. Los enlaces disulfuro son formados al reaccionar dos cisteínas. Sintetizadora en el hígado, está constituida por alrededor de 585 aminoácidos con 17 puentes de disulfuro.
Dentro de las globulinas son un grupo de proteínas insolubles en agua, solubles en disoluciones salinas que se encuentran en todos los animales y vegetales. Gluteínas. Es conocida como una de las proteínas que contienen el trigo junto con la gliadina para formar el gluten. Debido a su estructura polimérica, la gluteína es extremadamente elástica y proporciona además una baja estabilidad, siendo las proteínas que dan fuerza al gluten durante el amasado. En las prolaminas da importancia en las proteínas de almacenamiento en cereales, prolaminas, que son proteínas de almacenamiento presentes en el endospermo de algunos cereales ricas en los aminoácidos prolina y glutamina, dando finalidad a la clasificación de las proteínas. Bueno, compañeros, ya dando finalidad a los 4 temas de biomoléculas orgánicas, encontramos por último los ácidos nucleicos. En su concepto tenemos que los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. Y por el otro lado, el ácido ribonucleico es los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria, almacenando la información. Dentro de las características de los ácidos nucleicos están constituidas por nucleótidos. 2. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos. 3. Tienen diferente y específica localización celular. 4. Son fundamentales para la vida de los organismos. 5. En las células se encuentran 2 variedades de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Dentro de las características del ADN encontramos que es bicateriano. Está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, el ADN, el núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, el ADN de las células procariotas, así como de las mitocondrias y los cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dentro del ácido ribonucleico ARN se diferencia del ADN, en el que pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosoma en lugar de desoxirribosoma, y en que en lugar de las 4 bases AGCT aparecen AGCU, es decir, uracilo es lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a que consideran de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como las de ADN en el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocatenario, aunque en ciertas situaciones como en los ARNT y ARNR puede formar estructuras plegadas, complejas y estables.
Dando lugar a las funciones de los ácidos nucleicos, tenemos la más principal, que es la duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas, asociaciones de DNA y proteínas. 2. Transcripción del ADN para formar ARNM principalmente, pero también RNA, RNA, T y RNA-N. 3. Traducción en los ribosomas del mensaje conteniendo en el ARNM a proteínas. 4. Capacidad de cierta mutación química para conseguir nueva variabilidad genética y por tanto fuente de evolución en las especies. Dando a conocer la clasificación de los ácidos nucleicos, encontramos el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, abreviado como un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, polinucleótido, un polímero en un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí como si fuera un largo tren formado por vagones. El ADN, cada vagón es un nucleótido y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar, la desoxirribosa, una base nitrógena que pueden ser adenina, timina, citomina y guanina, y un grupo de fosfato que actúan como enganche de cada vagón con el siguiente. Lo que distingue un vagón nucleótido de otro es entonces la base nitrogenada, y por ello la sucesión del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. Dando lugar también a el ARN, es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos que está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y en un único material genético de ciertos virus ARN. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribosomas, cada uno de ellos formado por ribosoma, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario de una sola cadena, pero en el genoma en algunos virus es el doble hebra. En organismos celulares desempeña diversas funciones en las moléculas que rige las etapas intermedias de la síntesis proteica del ADN. No pueden actuar solo y se va desde el ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas, producción de las proteínas que necesitan la célula para sus actividades y su desarrollo. Dando finalidad a mi trabajo, le doy gracias a mi tutora, a mis compañeros, y que sea de mucho grado mis diapositivas. Gracias.